Hola, ¿qué tal? Soy David Femat Nava, por aquí para transmitirles un nuevo mensaje que traigo para todos ustedes. Espero que sea de interés, que no se desanimen y que puedan seguir lo que les voy a comentar, que lo analicen a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, y es con respecto a lo que significa el hombre en la tierra, ¿sí? La Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, como dice el Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bien, en el propósito divino, en el corazón de Dios estaba ya desarrollado la creación del hombre, de la humanidad, puesto que aquí lo afirma: en su corazón había que hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Eso es lo más importante, y que ese hombre iba a ser a la imagen de Dios, un varón y una hembra. Si es lo que nos enseña, es importante considerar todo esto, cómo surge el ser humano, una persona de carne y hueso, creada del cielo, formada en el corazón y mente de Dios. Ese era el gran propósito. En cierta manera, nosotros somos importantes para Dios por lo que dice aquí: crear al hombre a su imagen y semejanza. Y en el libro o el escrito de Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 35, vamos a hablar de que, ¿por qué imagen? A la imagen de Dios. Porque ya estaba determinado cómo iba a ser. Y esto es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en carne y hueso. ¿Sí? ¿Cómo se manifestó en la creación del hombre? Lo vamos a ver en el capítulo 2 de Génesis, versículos 7, vamos a tomar en cuenta el versículo 7 porque allí muestra cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Me salté un poquito porque es de interés lo que voy a decir posteriormente. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos hablando del nacimiento del primer hombre. ¿Cómo surge el primer hombre? ¿Cómo sucede? Esto es a través de Adán, que significa humanidad, hombre, ¿sí? Y cómo fue formado por el polvo, y dice allí en ese mismo versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida, es decir, infló en su nariz, puso en su nariz, en el cuerpo de este primer individuo, alma, vida, ¿sí? Eso fue lo que hizo Dios soberanamente, poderosamente,
a un ser sin vida, le viene a dar vida por medio de ese soplo divino a través de la nariz del primer hombre. Aliento de vida, ¿verdad? Aliento es dar vida, soplar vida, hacerlo independiente, un ser físico, no atado por las cosas en manera física, pero espiritual sí tenía que ser atado, ¿verdad? Por medio de los mandamientos. Bueno, es otra cosa, pero lo que voy es a la creación del primer individuo, de la persona que Dios ya había tenido en su corazón hacer. ¿Sí? Y la imagen real era el modelo Jesucristo, el ser humano, el de carne y hueso, el divino, pero este viene del cielo. Entonces, este fue creado del polvo de la tierra, es decir, Adán, el primer hombre, que significa humanidad, ¿verdad? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice que fue un ser viviente, es decir, con alma, con un cuerpo y con el soplo divino, el poder de Dios para que diera vida, para ser una persona dinámica, activa, independiente, pero dependiente de lo que iba a instruirle, ¿verdad? No toco ese punto, estoy viendo la creación a la imagen de Jesucristo, ¿sí? A la imagen de Jesucristo. Voy a regresar. Esto fue de manera física, de manera natural, es decir, del polvo de la tierra, ¿verdad? El nacimiento de la tierra, del individuo, fue formado, creado, hecho, ensamblado del polvo de la tierra, formado. ¿Sí? Pero, como dije, Dios decide bajar del cielo, haciéndose humano como nosotros. A Dios le plació hacer como nosotros, a imagen de Dios, por medio de esta imagen divina, Jesucristo. ¿Sí? Leo este capítulo 1, versículos 30 al 35, y dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí me detengo porque Dios en el Edén hizo a un hijo físico, terrenal. Y este ejemplo que cité de Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 35, es divino, es espiritual, cosa sobrenatural, cosa que jamás haya existido. Entonces tenemos aquí un ejemplo soberano, poderoso en la creación, aunque Él no fue creado porque es un ser creado, no es hecho de polvo, es hecho por el poder de Dios, es decir, humanamente. Estoy hablando humanamente. Dios vino a formar un individuo de carne y hueso, como tú, como yo, como cualquier ser humano, con sentimientos, con pensamientos, con ojos, con pies, con cabeza,
con todo lo que significa un ser humano, pero en este caso divino, por el poder del Espíritu Santo. Como dice el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí vamos a los hijos de Dios. Es complejo. Dios hizo al primer Adán, pero él pecó. Pero gracias a Dios, que es soberano y potente y tardo para la ira y grande en misericordia, le dio oportunidad y lo vistió para que no viera su desnudez, un vestido especial. Entonces vemos cómo nace nuestro Señor Jesucristo, el perfecto, el ideal, el único, ser incorruptible, no de este mundo terrenal, aunque se hizo carne como tierra por medio de la obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer, es cosa soberana. En el escrito de Juan, vamos a ver mejor el escrito de Lucas, en Lucas 3, 23 al 38, vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Allí nos muestra todas las personas que están involucradas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque debemos entender que no fue por un esperma natural, humano, fue un esperma, un óvulo divino, colocado en el vientre de una mujer. Eso fue soberanamente. Entonces nos cita allí una gran lista, y no la leo porque está grande, pero en el versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Verdad? Ahí se creía que era hijo de José, pero no, porque lo declara el mismo Evangelio de Lucas al final. Dice, vamos a ver, en el 38 de ese mismo capítulo 3, versículo 23 al 38, al final dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Allí está. Dios es su Padre y Jesús es su Hijo. Humanamente hablando, es de carne, pero en espíritu proviene de Dios, ¿sí? Gálatas nos enseña que debía suceder esto, que ya estaba en el corazón de Dios, que ya estaba destinado con un propósito divino para manifestarse terrenalmente. Y dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, es decir, para que viniera en carne y hueso, ¿verdad? Y de esa manera se manifiesta como un bebé, como un ser humano, no como sucedió de manera terrenal en el principio en Adán. En Adán pues ya fue formado con ciertas características ya determinadas, con una edad joven, por decir madura. Y más sin embargo Jesucristo viene como un ser humano, pero en forma de una criatura, como nacemos hoy día todos los individuos a través de una mujer, ¿verdad? Pero por el coito, la relación sexual entre un hombre y una mujer. En el caso de Jesucristo no es así.
es importante considerar. Y hoy vamos a hablar de cómo sucede esa nueva creación que tiene en el corazón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tienen que nacer como Él nació, por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra de Dios. No es una obra humana, es una obra divina. Ese nuevo nacimiento en la persona con características ya determinadas, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser anciano, pero el nacimiento nuevo viene de parte de Dios. Ese nacimiento viene de parte de Dios. Es diferente al nacimiento carnal, puesto que este nacimiento que estoy citando es espiritual. ¿Sí? Es totalmente diferente ese nacimiento. De tal manera que el nacimiento no lo produce, el nacimiento espiritual no lo produce el hombre, lo produce Dios. Lo realiza Dios en una nueva criatura, en un ser diferente, a través de la misma manera que sucedió en nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Por el medio del Espíritu Santo. Y debemos entender que ese nacimiento, reitero una y otra vez, no es un nacimiento cualquiera. No porque declares que ya eres un hijo de Dios, que declares que tú tienes esa virtud, esa facultad, esa autoridad para determinar a ser hijos. No, no es así. Esto debe de ser de Dios por medio de su poder, por medio del Espíritu Santo. El Evangelio capítulo 1 versículos 12 al 14 señala de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a esto. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tú no puedes creer si no hay una evidencia de ese personaje, de ese ser divino en tu corazón, para que se manifieste soberanamente y pueda suceder esto que estoy citando, ¿verdad? Debe de ser enviado del cielo. El 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? Como esto es de Dios. Y esos seres son nacidos espiritualmente. Y como dije, no importa la edad, pero es obra divina, proviene de Dios para manifestar su gloria, su poder, su autoridad, su divinidad. Él es todopoderoso. Entonces vemos aquí cómo sucede que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto es decir, de una relación sexual entre un hombre y una mujer, por el esperma y el óvulo, ¿verdad? Desarrollándose un nuevo ser. Esto es obra divina, es espiritual. El 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ciertamente Jesús, como nació por medio del vientre de una mujer, pero obra divina por el Espíritu Santo, provocando un ser humano, un esperma
y un óvulo divino, perfecto, soberano, excelso, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito en cuanto a lo que se refiere, un ser espiritual, no de esta tierra, es del cielo. A eso se refiere, ¿sí? Del cielo. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 3, del 3 al 8. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué glorioso, qué enseñanza poderosa, ¿verdad? Si la interpretas correctamente, te vas a deleitar. Habla de un nuevo ser. Nicodemo era un fariseo grande ya de edad, pero le explica a Jesús, a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Era necesario nacer de nuevo. Y en cuestiones terrenales, humanas, pues empieza a haber un debate, ¿verdad? Un conflicto en el corazón de Nicodemo. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo y entrar por segunda vez en el vientre de la mamá? Y Jesús le dice claramente, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es un terreno espiritual, una esfera espiritual, una esfera del cielo, que viene de parte de Dios, donde Dios está, ¿verdad? En el cielo. Entonces no puede entrar a menos de que naciese de agua y del Espíritu. Del agua, el agua es vida, tiene muchos símbolos. El agua lava, limpia, te sacia, ¿verdad? En el vientre de una mujer hay agua, ¿verdad? Naces en el vientre de una mujer, hay agua, pero el poder de Dios, el poder del Espíritu es lo que se manifiesta del cielo, que viene de Dios. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender aquí Jesús en esta enseñanza, este mensaje que le da a Nicodemo, y en el 6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Él ya había nacido una vez de carne y hueso, pero para entrar al reino de los cielos tenía que nacer otra vez, pero espiritualmente, nacer de nuevo por medio de agua y del Espíritu Santo. Entonces le declara esto, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es, ¿verdad? Es espiritual. Y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le explica cómo es el poder de Dios a través del Espíritu, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oyes un sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o sea, del poder de Dios. No se explica, no hay explicación, porque esto es sobrenatural. Y si tú lo vieras de manera terrenal, cómo se va desarrollando el ser humano en el vientre, no te das cuenta cómo suceden de repente. Pues ya a los 9 meses nació una criatura, pero de una manera terrenal vemos cómo
suceden las cosas en el vientre de una mujer, el nacimiento de esa nueva criatura humana, terrenal, con carne y hueso, pero no espiritual. Para ese niño, niña, que nace carnalmente, para ella, para un adolescente, para un joven, para un adulto, para un anciano, tiene que nacer del Espíritu Santo. ¿Sí? Es importante. Si sabemos que Jesús nos enseñó la relación entre un padre y un hijo, ¿sí? Él, siendo hijo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Pero él obedeció para llevar muchos hijos a su gloria, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 17. Dice: porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ciertamente, el modelo divino hecho a la imagen de Dios es Jesucristo, para ser una familia diferente, no como la que hizo en la fundación del mundo, en Adán y Eva, sino en la familia de los últimos días, la familia espiritual, para estar en ese reino que ha de venir para establecer definitivamente su reino en los cielos, ¿verdad? Entonces dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, ¿verdad? Para ser en todo semejante a nosotros. Pero los espirituales, no los carnales, ¿sí? No los de carne y hueso, es lo que debemos entender. Necesita la gente, cualquier persona de diferentes edades, nacer de nuevo, pero esto no es de el ser humano. Como dice Juan: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Qué maravilloso esto que nos enseña su palabra. Y bien, espero que hayas entendido este mensaje. Habla de el nuevo ser, la nueva persona, un nuevo individuo, no carnal, sino espiritual. Yo nací una vez y debí y nací 2 veces. Nací de nuevo por obra del poder de Dios, de su Espíritu Santo. Bueno, querido oyente, querido auditorio,
Les dejo este mensaje para que mediten, reaccionen, porque hay muchas aberraciones que vienen citando los teólogos, dicen teólogos, ¿verdad? Pero yo los llamaría indoctos, porque tienen que aprender lo que dice la Escritura y llevarlo fielmente al oyente, al auditorio, para que no sea confundido. Espero que no te haya confundido, porque no es mi propósito, es enseñarte todo lo que señala la Escritura, la santa palabra de Dios. Bien, aquí les dejamos y veremos en otra ocasión otro mensaje diferente para edificar al creyente, al Hijo de Dios, al nacido de nuevo, al que viene de los cielos, al que Dios puso esa semilla para que naciese por su poder. Bueno, hasta pronto.